but I meet quite a lot of people who respect and even admire Putin. They say things like, well, he stands up for his own people. I wish we had a government that stood up for us. Syria at the moment, I'm not washing my hands of what happened in the past. A million people in Iraq. That is a separate... You, a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George. Would they be laughing if Russian devices were sold into the British market in retaliation for the British weapons? But why shouldn't Russia do that? If Israel can do that, why shouldn't Russia do that? Amigos, me gustaría compartir con ustedes 3 episodios asombrosos en los que el conocido político, periodista y escritor británico George Galloway critica duramente a los países occidentales por su política miope, incluyendo su actitud hacia Rusia. Según él, muchas personas influyentes con las que mantiene una estrecha relación realmente sienten respeto por Vladimir Putin, debido a que logró sacar a Rusia del estado alcohólico y desastroso en el que se encontraba durante la era de Yeltsin y convertir al país en una de las potencias más influyentes en la escena internacional durante más de 20 años. Además, criticó severamente los acontecimientos en el Medio Oriente, haciendo referencia, por decirlo suavemente, al incidente relacionado con la electrónica que surgió con los representantes de una proxy libanesa. El británico se pregunta por qué tales acciones no son criticadas, por qué se les permite a unos actuar de esta manera, y qué pasaría si Rusia, China u otros países decidieran hacer lo mismo. Y el video más impactante, Galloway destrozó de manera muy emocional y severa a un exmiembro del gabinete del primer ministro británico Tony Blair, quien estuvo involucrado en la organización y realización de la famosa operación en Irak en 2003. Amigos, prepárense para escuchar las ideas intrigantes de este británico singular. Teniendo en cuenta la conservación general del pensamiento en el campo occidental, es extremadamente raro escuchar algo así. Así que, amigos, comencemos. Antes de mostrarles fragmentos del discurso de Galloway, permítanme decirles unas palabras sobre él. Una personalidad extremadamente singular. George Galloway es un hombre con una carrera política destacada, que siempre se ha destacado por su sinceridad y su disposición a defender sus principios. Se hizo ampliamente conocido por su posición contra la operación militar en Irak en 2003. En un momento en que muchos apoyaban esa aventura iraquí, Galloway mantuvo su postura, creyendo que la guerra no traería paz ni estabilidad, sino que solo agravaría el sufrimiento de las personas y resultaría en una catástrofe monstruosa. Sus discursos en el Parlamento del Reino Unido estaban llenos de profunda compasión por las víctimas del conflicto y un sincero deseo de evitar más destrucción. Con los años, sus puntos de vista no han perdido su agudeza, pero se han vuelto más orientados hacia la búsqueda de soluciones constructivas. Hoy en día, Galloway aboga por el diálogo y la cooperación entre Occidente y Rusia. Ve la necesidad de construir puentes entre estos países en lugar de aumentar la tensión. En su opinión, la paz solo puede lograrse a través del respeto mutuo y la comprensión de los intereses de cada uno. Galloway sigue activo en la escena internacional, enfatizando la importancia de la diplomacia y las negociaciones. Está convencido de que el futuro depende de cuán dispuestos estén los países a escucharse y buscar compromisos. Sus discursos siempre reflejan un anhelo de justicia y el deseo de ver un mundo donde los conflictos se resuelvan en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla. George Galloway es un ejemplo de una persona que no teme ir contra la corriente cuando lo considera necesario, pero que sigue fiel a la idea de paz y cooperación. Sus palabras resuenan con aquellos que creen que el futuro puede ser brillante y estable si lo construimos juntos. Lo único que puedo decir en respuesta a esto es que lo que permitimos que el pueblo elegido haga con otros también puede hacerse con nosotros. That which we are empowering to do to others could just as easily be done to us. Y Rusia también podría hacerlo. Por ejemplo, si Rusia creara una empresa ficticia en Hungría, solicitara una licencia para fabricar dispositivos de Motorola. Russia, for example, were to set up a shell company in Hungary, apply for a license to make Motorola and make the devices. Los llenara de explosivos y los vendiera en el mercado británico. ¿Se reiría entonces Piers Morgan? Fill them with explosive and sell them into the British market. Would Piers Morgan be laughing then? ¿Se reirían los periodistas que se burlaron de lo que sucedió en el Líbano, de los fragmentos que causaron sufrimiento a las personas? ¿Se reirían si los dispositivos rusos se vendieran en el mercado británico en respuesta a las armas británicas que, en ese mismo día, están causando daños a ciudadanos rusos en ciudades rusas? Would they be laughing if Russian devices
were sold into the British market in retaliation for the British weapons. ¿Nos reiríamos? Eso es lo que pregunto. Y por supuesto, la verdad es que no nos reiríamos. Pero, ¿por qué Rusia no puede hacer esto si el pueblo elegido puede? ¿Por qué Rusia no debería hacerlo? But why shouldn't Russia do that? If Israel can do that, why shouldn't Russia do that? ¿Por qué China no puede hacerlo? Nosotros suministramos armas y materiales militares a la provincia rebelde de China, Taiwán. ¿Por qué no deberían responder ellos? We are giving weapons and war material to a rebellious province of China called Taiwan. Why shouldn't they retaliate? Sí, amigos, lo que está permitido a Júpiter no lo está para el Toro. Aquí tenemos, una vez más, un claro ejemplo del triunfo de los dobles estándares. Nadie notó la reacción de Occidente ante la restricción de las transmisiones de Al Jazeera, por supuesto, en la Tierra Prometida. En Occidente calificaron esta decisión como controvertida, pero nadie, por alguna razón, menciona la situación con la restricción de las transmisiones de RT. La pregunta es, ¿por qué es así? La respuesta es simple. Esto es diferente. No se contemplan otras opciones. Anticipando los comentarios del tipo, ¿por qué los representantes del pueblo elegido realizan tales operaciones y Rusia no? Zrenia responderé de manera breve y clara. En primer lugar, hay que entender el contexto. Llevar a cabo una operación contra una organización proxy es una cosa. Enfrentarse a un estado con una población de 40 millones de personas, respaldado por más de 50 países con su propia inteligencia satelital, un enorme potencial militar, una vasta red de espionaje y una gran influencia comercial y financiera, es algo completamente diferente. La Tierra Prometida puede permitirse cualquier cosa, al menos por la sencilla razón de que sus representantes controlan en gran medida a Estados Unidos, lo que significa que no enfrentarán consecuencias por parte de la Casa Blanca. Para no ser infundado, basta con mirar a los mayores donantes de los partidos republicano y demócrata, y verán que 10 de los 12 mayores donantes son representantes del pueblo elegido. Por lo tanto, la Tierra Prometida puede llevar a cabo cualquier operación sin temer la condena de los medios extranjeros, ni consecuencias para sí misma, cuando cuenta con el respaldo de conocidos camaradas de ultramar. En cuanto a Rusia, imaginen si los servicios secretos rusos hicieran algo similar. En primer lugar, habría un gran escándalo en la prensa, y a Rusia le resultaría muy difícil defenderse de tales ataques. En segundo lugar, el conflicto actual en Europa del Este se está librando a nivel estratégico por la simpatía del sur global. Sin la lealtad de China, India, América Latina, África y Asia, Rusia estaría en una posición muy desfavorable. Una operación similar podría deteriorar bruscamente las relaciones con el sur global, con todas las consecuencias que ello implicaría. Por lo tanto, comparar estas situaciones es extremadamente inapropiado, y la situación con la electrónica en el Medio Oriente demuestra una vez más que a algunos se les permite más que a otros. Eso es todo. Ahora escuchemos lo que tiene que decir George Galloway sobre Vladimir Putin. Es muy interesante. Mi experiencia no es exactamente como la tuya. Me encuentro con muchas personas que pueden no anunciar una boda o un funeral, pero encuentro a bastantes personas que respetan e incluso admiran a Putin. But I meet quite a lot of people who respect and even admire Putin. Y dicen cosas como, él defiende a su pueblo. Me gustaría que tuviéramos un gobierno que nos defendiera. Y they say things like, well, he stands up for his own people. I wish we had a government that stood up for us. creo que este es un mensaje bastante fuerte. Cuando Putin llegó al poder, Rusia estaba en el suelo, borracha y con la nariz sangrando, mientras los oligarcas occidentales la saqueaban. When Putin came to power in Russia, it was lying on the floor drunk, with its nose bleeding and the Western oligarchs picking its pocket. Como lo hacía Boris Yeltsin. Ahora miren esto. En 21 años, Putin ha transformado completamente a Rusia. Rusia es una historia de éxito gloriosa. Look at it now. In 21 years, Putin has completely transformed Russia. Russia is a glorious success story. Sé que los enemigos no quieren escuchar esto, pero para ello deben ignorar las imágenes de libre acceso sobre cómo avanza el desarrollo en Rusia. I know the enemies don't want to hear that, but that requires them not to look at the footage freely available of what development is like in Russia. Amigos, una evaluación extremadamente interesante de las actividades de Putin fue dada por nada menos que un británico. Y por cierto, no es el único que habla
habla con respeto sobre Vladimir Putin y su política interna. Ha ganado respeto exclusivamente por defender los intereses del pueblo ruso en la arena internacional, mientras que toda Europa sufre por la falta de soberanía y la ausencia de una élite política orientada a lo nacional. El ejemplo más claro es Alemania. Honestamente, me cuesta responder a la pregunta de qué ha dado su coalición semáforo a Alemania. En términos positivos, por supuesto. Las plantas nucleares están cerradas, las minas de carbón también, aunque ahora, por cierto, quieren reabrirlas. El Nord Stream fue destruido, y nadie, al parecer, tiene la intención de investigar las circunstancias del incidente, aunque el conducto sobreviviente podría ponerse en funcionamiento mañana mismo. Para Scholz son más importantes los principios que la supervivencia de la industria alemana y el bienestar del pueblo alemán. Y por cierto, en cuanto a la industria, la automotriz alemana se está cerrando poco a poco, y los gigantes alemanes Bayer y BASF están recortando personal. La culminación de la política de Scholz ha sido el permiso para el despliegue de misiles estadounidenses en territorio alemán. Volviendo al británico y sus simpatías por Putin, Europa debe llevar a cabo una política exterior independiente y recuperar plenamente su soberanía, en lugar de mirar siempre al otro lado del océano con la esperanza de recibir indicaciones y tareas que no corresponden a los intereses nacionales. Ahora me gustaría compartir con ustedes un tercer episodio, en el que Galloway destrozó a sus colegas británicos, exmiembros del gabinete del primer ministro británico Tony Blair, por la política miope hacia Irak, que llevó a la catástrofe en el país, y que, por supuesto, afectó los eventos en Irak cuando Estados Unidos retiró sus tropas y estalló la guerra civil en el país. La conversación fue extremadamente emotiva. Escuchen, pero yo, Jackie, no tengo la menor duda sobre su responsabilidad en esto. 2 millones de nosotros en las calles de Londres se lo dijimos en ese entonces. But I'm, Jackie, in no doubt at all about your responsibility in this. And 2 million of us on the streets of London told you so at the time. Y ahora usted intenta lavar sus manos y deshacerse de parte de la responsabilidad. Me temo que esta mancha no se puede limpiar. Ningún aroma de Arabia podrá borrarla. And for you now to try and wash your hands of your share of the responsibility, I'm afraid that's a spot that will not out. All the perfumes of Arabia will not expunge that spot. And Syria at the moment, I'm not washing my hands of what happened in the past. A million people in Iraq. That is a separate... You, a million people in Iraq. Permítame hacerle una última pregunta, George. Si no son los bombardeos, si no es la intervención, ¿cómo deberíamos abordar este problema? Entreguen a Irak las armas por las que ya ha pagado, pero que no se le han entregado. Refuercen a los Peshmerga, fortalezcan los gobiernos de Irak y Siria, y pidan a Arabia Saudita, Turquía e Irán que lideren esta lucha. Es su batalla, no la nuestra. Strengthen the governments of Iraq and Syria and ask Saudi Arabia, Turkey and Iran to fight this battle. It's their battle, not ours. En este contexto resuenan de manera armoniosa las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien señaló que en su larga carrera nunca ha visto que la intervención de los países occidentales conocidos haya llevado a algo bueno. Escuchen lo que dice, cita, en todos los lugares donde Occidente se inmiscuye como el principal solucionador, disculpen el argot, siempre surge una situación de crisis, las cosas se ponen mucho peor, cientos de miles de víctimas, destrucción, problemas socioeconómicos. No hay en todo el tiempo que llevo trabajando activamente en la escena internacional ni un solo caso en el que la intervención occidental haya dado buenos resultados. Y ahora estamos viendo un escenario similar en un país conocido de Europa del Este y también en el Medio Oriente. Se necesita una victoria. No entienden otro lenguaje. Esa victoria se logrará, no tenemos ninguna duda. Nuestra posición es simple. El Consejo de Seguridad no necesita más miembros de los grupos occidentales, de la OTAN, la Unión Europea y sus aliados como Japón. Actualmente, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 6 representan a países centrados en Occidente. Los participantes occidentales en este proceso no aportan ningún valor añadido al trabajo del Consejo de Seguridad. Todo lo determinan los Estados Unidos, siempre apoyados por los británicos en todo. La inclusión de más participantes occidentales en el Consejo de Seguridad, en este caso aquellos que insisten en unirse, como Alemania y Japón, ampliará y profundizará la injusticia. No hay ni una sola cuestión internacional en la que Berlín y Tokio se hayan expresado con matices diferentes a los de sus amos del otro lado del océano, y los países en desarrollo están subrepresentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por cierto, noten la interesante diferencia en los enfoques entre Rusia y los países conocidos. Unos discuten sobre armas, otros sobre la reforma del Consejo de Seguridad y la creación de una nueva arquitectura de seguridad. Encuentren las diferencias, como se dice. Mientras tanto, en los últimos años, el mundo ha estado al borde de una crisis global, lo que se siente especialmente en el contexto del creciente enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Cuando vi el tercer video que les mostré
nombré anteriormente, no pude evitar la sensación de déjà vu. Ya había visto esto antes, y así es, se repite una y otra vez, y allí nadie quiere reconocer sus errores, aunque algunos en los Estados Unidos critican la situación en Irak y la operación militar. En ciertos círculos, especialmente en los occidentales, parece que la historia comenzó en 2022, y rara vez están dispuestos a discutir los antecedentes que llevaron a la crisis actual. Esta incomprensión y diferencia en la percepción del pasado han contribuido significativamente a que Rusia se viera obligada a revisar su doctrina nuclear. Ahora, el umbral para el uso de armas nucleares se ha reducido, lo que significa que un ataque de represalia puede dirigirse no solo contra potencias nucleares que amenazan directamente a Rusia, sino también contra otros estados que llevan a cabo políticas agresivas hacia Moscú y reciben apoyo de potencias nucleares. En las circunstancias actuales, es necesario buscar vías de diálogo y reducción de tensiones. El liderazgo ruso es consciente de a dónde puede llevar una mayor escalada y busca prevenir posibles consecuencias catastróficas. Es hora de reconsiderar los enfoques y encontrar un entendimiento común sobre cómo avanzar para evitar consecuencias irreversibles para el mundo entero. La intervención del representante ruso Polyansky en el Consejo de Seguridad de la ONU no es solo una declaración diplomática, sino un llamado a reflexionar sobre el futuro. Este diálogo debe tomarse en serio, ya que nos concierne a todos y a nuestro futuro común.